Efesios capítulo 5, versículo 21. Es un verso cortito, hermanos, pero nos enseña cosas verdaderamente profundas. Vamos a buscarlo. Efesios está hacia el final de la Biblia, hermanos. Es de las cartas del apóstol Pablo. Y este capítulo 5, hermanos, es verdaderamente, hermanos, transformador. El capítulo 5, hermanos, nos enseña mucho acerca de la vida cristiana. Y vamos a ver este versículo que nos presenta un principio de la palabra de Dios. Y el tema de este mensaje es el fundamento necesario, hermanos. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver, hermanos, este tema. Hay un fundamento, hermanos. Hay una manera, hay un principio por el cual, hermanos, funcionan las relaciones. Dios ha establecido orden. Dios ha establecido, hermanos, estructuras, hermanos. Dios ha establecido cosas que funcionan, hermanos, solo bajo este fundamento, bajo este principio, hermanos. Por eso el título de este mensaje es el fundamento necesario. ¿Ya estamos todos en Efesios capítulo 5, versículo 21? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios, hermanos. ¿Puede repetirlo conmigo? Someteos unos a otros en el temor de Dios. A ver, todos juntos, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si usted se percata, hermanos, la misma lectura nos enseña que tiene dos partes este versículo. La primera es, someteos unos a otros, y la otra es, en el temor de Dios. Entonces, permítame ponerle aquí el título y la cita base, que es el fundamento necesario y la cita base, Efesios capítulo 5, versículo 21. Y miren, vamos a ver, hermanos, cómo esto se aplica en nuestras vidas. Vamos a desarrollar el mensaje con base en lo siguiente, hermanos. ¿Alcanzan a ver todos allá atrás? Esa es la primera parte. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces tenemos dos partes, hermanos. Nos sometemos unos a otros, esa es la primera parte. Y la segunda, en el temor de Dios. Ahora, para que avancemos a este desarrollo, hermanos, necesitamos ver el contexto de este pasaje. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 18, Efesios 5, 18, que hermanos, no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Lo hemos compartido aquí varias ocasiones, pero es necesario, hermanos, resaltarlo otra vez. Si somos llenos del Espíritu, hermanos, es el Espíritu el que va a estar gobernando, controlando nuestras vidas. Si somos llenos del Espíritu, hermanos, el Espíritu va a conducirnos. Si somos llenos del Espíritu, hermanos, el Espíritu va a estar caracterizando lo que hay en nuestras vidas. Dice ahí, hermanos, que nos sometamos unos a otros, pero esto, hermanos, solamente va a suceder en nuestras vidas si somos llenos del Espíritu. Para que nosotros, hermanos, podamos someternos unos a otros en el temor de Dios, es necesario que seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque ser llenos del Espíritu trae frutos. Y esto fue el mensaje, hermanos, de la semana pasada. ¿Cuántos vieron el mensaje de la semana pasada? Amén, gloria a Dios. Entonces los voy a poner acá, hermanos. Ser lleno del Espíritu
trae los siguientes frutos, hermanos. Un corazón que alaba, hermanos. Un corazón que canta. Un corazón, hermanos, que verdaderamente rinde adoración a Dios. ¿Qué otro fruto trae la llenura del Espíritu? Un corazón que agradece. Un corazón que no importa la circunstancia, hermanos, le agradece a Dios en todo. Está, hermanos, agradecido con Dios por lo que consideramos bueno o lo que consideramos malo. La situación no importa, hermanos. El corazón que está lleno del Espíritu de Dios es un corazón que agradece. Pero también, hermanos, un corazón que se somete. Y es aquí, hermanos, donde continuamos el mensaje. Un corazón que se somete. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Un corazón que se somete, hermanos, para que se pueda someter, tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Ahora sí, hermanos, ¿de dónde viene esta idea de someternos? ¿De dónde el apóstol Pablo, hermanos, usa ese término? Ese término, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que es un término de origen, primero, militar. Ese término se usaba en el lenguaje del ejército. Y era un término que significa que te dispongas según tu rango. En el ejército hay diferentes jerarquías, hermanos, pero siempre hay alguien encima de otros. Entonces, cuando la palabra de Dios dice sométanse unos a otros, significa esto, hermanos, que tú tienes un rango y que hay alguien que está por encima de ti. Pero también viene de otro término griego, hermanos, que significa que dependes de otro, que otro te gobierna, otro te rige. Ajá. Esos términos, hermanos, son upotazo, que es un término griego que significa eso, ponerte debajo la autoridad de alguien. Entonces, hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ponte debajo de la autoridad, depende de otro, sé gobernado por otro. Pero vean, hermanos, el versículo nos dice, sométanse unos a otros. Entonces, ¿qué es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me someta a mis hermanos, que yo dependa de mis hermanos, que me ponga bajo la autoridad de mis hermanos, que mis hermanos me gobiernen. ¿Y qué sucede con el otro hermano? De la misma manera, se pone bajo mi autoridad, se pone, hermanos, a disposición mía, depende de mí y es gobernado por mí, hermanos. La idea que nos presenta Dios, hermanos, es que usted y yo, hermanos, nos podamos poner debajo de la autoridad mutuamente. Eso, hermanos, evita que alguien se quiera pasar de listo, que alguien quiera abusar, que alguien quiera, hermanos, ejercer un dominio descontrolado, un dominio egoísta. Si yo me someto a mi hermana Mari y mi hermana Mari se somete conmigo, hermanos, los dos quedamos en el mismo término, pero con el corazón, hermanos, de servirnos mutuamente. ¿Se entiende, hermanos, la palabra? ¿Se entiende la idea? Hermanos, es una sumisión mutua. Mutua. Sométanse unos a otros, hermanos, en el temor de Dios. La segunda parte del versículo, hermanos, nos va a enseñar cómo es que esto puede ser posible. ¿Y por qué le digo esto? Porque el mundo, hermanos, no respeta esto. El mundo nos enseña otra cosa. ¿Por qué, hermanos, hay guerras? ¿Por qué hay pleitos?
¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay conflictos entre las personas? Porque no pueden entender esto, hermanos. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 4, hermanos. Alguien que pueda ir, hermanos, a la carta de Santiago, ahí adelantito póngale un separador a su Biblia en Efesios, vamos a estar regresando. Pero adelantito, hermanos, adelante de Hebreos, está la carta de Santiago. Y vea, hermanos, cómo dice la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 1. Por favor, dé un amén cuando ya lo tenga. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Santiago 4, 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Amén. ¿De dónde vienen esos problemas, hermanos? De las cosas que hay en nuestro interior. ¿Alguien que lea el 2 y el 3, por favor? Santiago 4, 2 y 3. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Así es. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Vean eso, hermanos. El mundo, hermanos, está marcado por este tipo de corazón. Un corazón que codicia, un corazón que envidia, un corazón que tiene rencor, un corazón que aún para alcanzar las cosas que desea, es capaz de matar. Es capaz de hacer cosas atroces. Es capaz de cometer crímenes y barbaridad y media. Pero hermanos, vea eso. El mundo vive de esa manera. El mundo vive bajo esas reglas. Pero Dios, hermanos, ha llamado a su iglesia para vivir de una manera diferente. Pero es necesario, hermanos, que nosotros seamos llenos del Espíritu para que podamos someternos unos a otros. ¿Vamos bien hasta aquí con la palabra, hermanos? A diferencia del mundo, hermanos, que es un mundo que se corrompe en sus deseos y que para alcanzar esos deseos, hermanos, de verdad, siguen pecando contra Dios. Dios le ha dicho a su iglesia, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros, hermanos. Si nosotros nos sometemos unos a otros, hermanos, es evidencia, hermanos, de que hay un corazón diferente. Es evidencia, hermanos, de que el Evangelio está trabajando en nuestras vidas. Yo lo invito, hermanos, a que vaya a la carta a los Filipenses. De ahí de Efesios, hermanos, está adelantito. Filipenses capítulo 2 y vea lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Se lo voy a anotar acá. Vimos Santiago, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Y ahorita estamos viendo, hermanos, Filipenses 2, versículo 3 y versículo 4, hermanos. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Filipenses 2, 3 y 4, hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Vea, hermanos, mientras la humanidad, la sociedad entera, la que está separada de Dios,
lucha entre sí, pelea entre sí, se odia, se guarda rencor, se envidia, se mata, hermanos. La palabra de Dios le enseña a la iglesia que nada hagamos por contienda, que no peleemos, hermanos, que no compitamos. Más bien, que con un corazón humilde hagamos a un lado la vanagloria, hagamos a un lado esos estándares mundanos de yo soy mejor, yo me lo merezco, yo puedo más. Y entonces consideremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Se entiende la palabra, hermanos? El versículo 4 dice, no mires por lo tuyo, sino mira, hermanos, por lo de los otros. Procura el bien de los demás. Mientras el mundo es egocéntrico, mientras el mundo se preocupa por sí mismo, hermanos, la palabra del Señor nos enseña a estimar superiores a nuestros hermanos y a buscar su bien, a considerarlo de ellos, hermanos. Entonces vea esas dos formas de ser, hermanos. Tenemos un mundo, hermanos, lleno de maldad, un mundo lleno de odio, lleno de rencor, y tenemos un mundo que plantea el Señor a través de su palabra, donde hay amor, donde no hay vanagloria, donde hay humildad, donde, hermanos, no hay egoísmo, sino que buscamos el bien del otro. Ve esa contraposición, hermanos. Por eso, el fundamento necesario, hermanos, para nuestras relaciones es ese. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué relaciones tenemos, hermanos? Tenemos el matrimonio, tenemos la familia, los padres y los hijos. Tenemos, hermanos, nuestras actividades allá afuera. Si tenemos algún trabajo o si tenemos algún jefe, algún cliente. Hermanos, si tenemos algún negocio. Dios quiere, hermanos, restaurar nuestras relaciones. Primeramente en el matrimonio, después en la familia, por supuesto aquí también en la iglesia, pero también en nuestra vida afuera, hermanos. Pero el principio es este. Por eso se tiene que poner como fundamento, como el cimiento de las cosas, hermanos. Sométanse unos a otros, ¿cómo? En el temor de Dios, hermanos. Es el temor de Dios lo que le va a dar sentido a esto, hermanos. Porque si no tenemos temor de Dios, esto, hermanos, sencillamente no puede proceder. Esto es imposible de que se realice. Si no es en el temor de Dios, hermanos, nuestros corazones lo hacen, hermanos, fingidamente. Si no es en el temor de Dios, hermanos, nuestros corazones no aman de verdad. Si no es en el temor de Dios, hermanos, nuestra obediencia, hermanos, es un acto, es un teatro, porque el corazón sigue siendo egoísta. Ahora, recordemos qué es el temor de Dios, hermanos. Ayúdenme, por favor. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Es el respeto, es la reverencia a Dios, es la honra a Dios, es el querer agradar a Dios, hermanos. Es el querer conducirnos, hermanos, conforme lo que Él nos ha dado. El temor a Dios, hermanos, el temor de Dios es que consideramos quién es Él para nuestras vidas. Y entonces, porque quién es Él, nosotros nos conducimos de una manera en especial. Tratando de agradarlo, tratando de honrarlo, tratando de obedecerlo, tratando de seguirlo, hermanos. ¿Por qué Dios, hermanos, establece eso? Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Si no es por amor a Dios, hermanos, el matrimonio no funciona. Si no es por amor a Dios, de verdad, hermanos, la familia no funciona. Porque entonces caemos, hermanos, en lo del mundo. Cada quien jala para su lado. Cada quien busca lo suyo. Cada quien está preocupado nada más por lo que necesita, por lo que le place.
pero no estás preocupado por el otro. No estás preocupado por su bien. No te ocupas en agradarlo. No te ocupas en hacerle un bien. Cuando nosotros, hermanos, olvidamos este principio, este fundamento, la vida se vuelve un caos. La vida se vuelve un caos. Porque entonces, hermanos, no hay respeto, no hay, hermanos, amor, no hay consideración, no hay paciencia, no hay tantas cosas que son necesarias en nuestras relaciones. Voltee un momento a ver a su familia y vea, hermanos, que es necesario que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. El esposo y la esposa necesitan someterse mutuamente. Los hijos y los padres necesitan someterse mutuamente. La iglesia necesita someterse, hermanos, entre los hermanos mismos. Y allá afuera, hermanos, nosotros necesitamos ser luz en medio de esas tinieblas. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que si no es, hermanos, conforme al estándar de Dios, conforme a la palabra que nos ha revelado, hermanos, sencillamente esto no va a funcionar. Y miren, alguien que lea 1 de Corintios 2:14, hermanos, ¿qué nos dice? Le voy a poner el ejemplo de por qué el mundo vive como vive. ¿Por qué el mundo, hermanos, vive en desgracia? ¿Por qué el mundo vive en decadencia? ¿Por qué el mundo vive como vive, hermanos? ¿Por qué se lastiman todo el tiempo? ¿Por qué pelean todos los días? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se gritan? ¿Por qué se maldicen? Hermanos, aquí está la razón. Vamos a ver ese versículo y otro en Romanos, hermanos. 1 de Corintios 2:14. ¿Quién lo tiene, hermanos? El que no tiene, Adelante, hermana Cintia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, hermanos. Lo que Dios ha establecido en su palabra simplemente para los no creyentes es una locura. No lo pueden ver, no lo pueden entender. ¿Y sabe por qué no lo pueden entender, no lo pueden ver? Alguien que lea Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, hermanos. Aquí le voy a ir anotando las citas. Leímos 1 de Corintios 2:14 y ahorita estamos por leer Romanos 8, versículo 7 y versículo 8. ¿Qué nos dicen, hermanos? ¿Quién lee Romanos? pues los pensamientos de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, hermanos. El mundo, hermanos, los incrédulos, los no creyentes viven en la carne y no pueden agradar a Dios. Y no entienden la palabra de Dios, no la pueden, hermanos, de verdad discernir. Para ellos es locura. Entonces, ¿por qué viven como viven? Por esto, hermanos. Porque viven en la carne, porque viven agradándose ellos mismos, porque la palabra de Dios está velada para ellos. Sencillamente no la pueden entender. Hermanos, pero la iglesia, hermanos, no vive de esta manera. La iglesia no vive, hermanos, en estas condiciones espirituales. La iglesia, hermanos, ha sido lavada por el Señor, ha sido rescatada por el Señor y está puesta en una vida nueva. ¿Qué es lo que la palabra de Dios le dice a la iglesia? Alguien que lea Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Se lo voy a poner aquí en grande, hermanos, en mayúsculas. Gálatas 5, 16 y 17.
Se lo voy a subrayar, se lo voy a remarcar aquí. ¿Qué nos dice Gálatas, hermanos? Alguien que lo lea, por favor. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén, gracias, hermanos. Vean cómo la palabra de Dios nos dice, ustedes anden en el Espíritu. Caminen por el Espíritu, vivan por el Espíritu. Lo que hagan, háganlo en el Espíritu. Pero no satisfagan los deseos de la carne, como el mundo lo hace. En nuestro interior, hermanos, está esa lucha. Los deseos de la carne, que provienen, hermanos, de esta naturaleza caída, de esta naturaleza corrupta y desviada, distorsionada de lo que Dios creó. Y por otro lado, hermanos, está el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, que nos lleva, hermanos, a agradar a Dios. Entonces la carne y el Espíritu se confrontan todo el tiempo en nosotros. Hay una guerra, hermanos, en nuestro interior. Hay una guerra, hay un conflicto, pero la palabra nos manda, hermanos, a andar en el Espíritu. No cedamos entonces ante la carne. No nos rindamos, hermanos, de luchar contra la carne. Demos, hermanos, prioridad al Espíritu. Por eso, hermanos, el someternos unos a otros en el temor de Dios solamente es posible si somos llenos del Espíritu. Cuando el Espíritu, hermanos, nos ha llenado, cuando el Espíritu está conquistando cada vez más nuestro corazón, nuestra mente, se va viendo, hermanos, el fruto de su llenura, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, cómo nos conducimos. Hermanos, la obra del Espíritu tiene evidencias de que verdaderamente Él está llevando nuestras vidas. Si todo el tiempo, hermanos, está este conflicto de entre la carne y el Espíritu, si nosotros somos llenos del Espíritu, hermanos, vamos a poder vivir en agrado a Dios. Y entonces nuestras relaciones van a ser relaciones sanas, relaciones que glorifican a Dios. Hermanos, les voy a poner sencillamente esto, hermanos. Sus matrimonios, mi matrimonio, los matrimonios aquí de la iglesia, hermanos, no son ni por usted ni por su pareja, son para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted tenga un conflicto, hermanos, piense en eso. No es ni por mí ni por ella, es para la gloria de Dios mi matrimonio. Su familia, hermanos, no es ni por usted ni por sus hijos, su familia es para la gloria de Dios. Y la iglesia, hermanos, la iglesia aquí, nuestra hermosa congregación, hermanos, no es por mí ni es por ustedes, hermanos, es para la gloria de Dios. Y eso, hermanos, tiene que ser suficiente para que nosotros busquemos andar en el Espíritu. Eso tiene que ser suficiente para que nosotros no nos rindamos más bien ante la carne. Eso debería de ser suficiente, hermanos, para que nuestro corazón se incline a lo que es de agrado a Dios. ¿Cuántos han creído en el Señor? Le pido algo, levante su mano si usted ha creído en el Señor. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Allá mi hermano? Amén, amén, gloria a Dios. Es que no lo veo por esto, hermano, perdón. Hermanos, todos aquí hemos creído en el Señor. La palabra de Dios nos enseña entonces que el Espíritu mora en nosotros. Entonces todos tenemos, hermanos, al Espíritu de Dios.
El asunto es, hermanos, que ahora necesitamos que el Espíritu de Dios conduzca. Usted se baja de la moto y se sube al carrito que viene pegado a la moto. Y el Espíritu de Dios es el que conduce ahora la moto, hermanos. ¿Se entiende esa idea, hermanos? El Espíritu de Dios ahora es el que conduce nuestras vidas. Hagamos todo lo posible para que esto sea así. Cuando, hermanos, cuando en nuestros matrimonios, hermanos, hay situaciones donde la carne grita, reclamar sus derechos. Cuando la carne grita, hermanos, ejercer una autoridad abusiva. Cuando la carne grita, hermanos, ser egoísta y buscar lo suyo, lo mío propio, hermanos, ahí es donde tiene que entrar el Evangelio. Ahí es, hermanos, donde la llenura del Espíritu, hermanos, nos tiene que reparar y nos tiene que llevar, hermanos, a agradar a Dios. Yo le voy a decir algo, hermanos. La única diferencia, hermanos, entre nosotros y las personas del mundo es la obra de Cristo. Sin esa obra, hermanos, somos iguales a ellos. Sin la obra de Cristo en nuestras vidas, hermanos, voltea a ver al mundo, esos somos nosotros. Si nosotros nos conducimos, hermanos, por lo que el Señor quiere, hermanos, si el Espíritu está gobernando en nuestras vidas, entonces sí somos diferentes. Entonces, hermanos, sí, hermanos, podemos amar, podemos perdonar, podemos, hermanos, procurar a los demás. Si el Espíritu de Dios está, hermanos, cambiando nuestras mentes, nuestros corazones, sí, hermanos, sí somos diferentes. Sí somos, hermanos, capaces de someternos unos a otros. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos vamos a someter unos a otros, hermanos? Regrese, por favor, hermanos, a la carta de Efesios. Efesios. Vamos a leer, hermanos, lo que respecta a nuestras relaciones. Ya estamos en Efesios 5, hermanos. Vea lo que dice el versículo 22. 22. Hablándoles a ustedes, hermanas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ahora, hermanos, la palabra le habla a nosotros los maridos, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos o a sus mismos cuerpos. Dice ahí, según la versión que usted tenga. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, su matrimonio, ¿por qué le dije que es para la gloria de Dios? Porque su matrimonio representa a Cristo y a la iglesia. Cristo está unido a su iglesia. No se pueden separar. Como usted y su esposa están unidos. Son una sola carne, no se pueden separar. Nadie ha aborrecido su propio cuerpo. Su propio cuerpo es usted, pero también es su esposa. Esposa, es lo mismo para usted. Usted no puede aborrecer a su marido porque es su propio cuerpo. Usted está unida a su marido. No podemos separarnos de nuestras esposas o en el caso de ellas, de sus esposos. De esa manera, hermanos, Cristo está unido a la iglesia y la iglesia está unida a Cristo. Pero, hermanos, el amor del matrimonio es un amor sacrificial. Es un amor que se entrega. Es un amor, hermanos, que como lo hemos dicho, no es un amor egoísta, porque es un amor falso. Esa es una falsificación del mundo. Eso no es de Dios. El amor que viene de Dios, hermanos, es un amor que se sacrifica. Es un amor que se entrega. Es un amor que no compite. Es un amor que primero ve por el otro. Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo tuvo pretextos para no ir a la cruz? Hermanos, Cristo no puso pretextos para ir a la cruz. ¿Ustedes creen que no hubo oposición para que Cristo fuera a la cruz? Por supuesto que hubo un montón de oposición, hermanos. Pero Él no se rindió hasta llegar a la cruz, hermanos. Y pagar por todo nuestro pecado y salvarnos. Hermanos, ese tiene que ser nuestro modelo. No te rindas en tu matrimonio. No te rindas en tu matrimonio. Cristo no se rindió, hermanos. No pongas pretextos en tu matrimonio. Porque Cristo no puso pretextos para salvar a la iglesia, hermanos. Para morir por ella. Para entregarse por ella. Ese es nuestro modelo. Y la iglesia, hermanos, la iglesia está llamada a ser santa, a ser pura, a ser sin mancha, a ser sin contaminación. Ese también es nuestro modelo. La iglesia se debe a su Señor. La iglesia le pertenece a su Señor. A nadie más. A nadie más, hermanos. Y ese es nuestro modelo también. Entonces, hermanos, vea eso. El mundo, hermanos, el mundo está de cabeza. Está de cabeza. ¿Cuántas cosas usted no va a escuchar en la calle? ¿Cuántas cosas no se va a enterar de otras personas? El mundo está de cabeza. En lugar, hermanos, de verdad procurar un amor genuino, un amor verdadero, hermanos, sacrificial, solo es engaño, solo es satisfacción personal, solo es egoísmo. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para someternos unos a otros en el temor de Dios. Los padres y los hijos, hermanos. De verdad, hermanos, si no es por el Espíritu de Dios, esto no va a funcionar. Porque los padres, hermanos, se sienten desafiados cuando los hijos hacen lo que quieren. Y los hijos, hermanos, se sienten emancipados, se sienten libertados cuando desobedecen a los padres. Hermanos, no hay nada tan contradictorio como eso. Porque Dios dispuso que los padres cuidaran, formaran, educaran, guiaran a los hijos. Pero cuando el hijo precisamente se sale de control, busca otra cosa, hermanos, es ahí la oportunidad de ejercer lo que Dios nos ha encomendado. Guiar, cuidar, corregir.
enseñar a nuestros hijos. En lugar de sentirnos desafiados, hermanos, en lugar de sentirnos confrontados como padres, necesitamos hacer lo que el Señor hizo con nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y en lugar, hermanos, de que Él se sienta desafiado por nosotros, lo que Él hace es cuidarnos, enseñarnos, corregirnos. Y cuando el hijo, hermanos, en desobediencia se siente, hermanos, que se libertó de un peso, hermanos, debe de tomar en cuenta que eso es contradictorio. Dios llamó a los hijos, hermanos, a obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan guía. Porque los hijos no saben bien las cosas. Porque los hijos no tienen una perspectiva clara. No tienen madurez. Entonces, hermanos, los padres y los hijos, de la misma manera, necesitan entrar, hermanos, en el cuidado que Dios ya dispuso, en el orden que ya dispuso. De esa manera la familia sí camina, sí funciona, sí trabaja. Y la iglesia, hermanos, de la misma manera. La iglesia, hermanos, ha sido ordenada según el Señor, con un gobierno muy claro. Pastores, obispos, ancianos que la cuiden, que la dirijan, que la alimenten, que la protejan, que la enseñen, que la corrijan. Un gobierno, hermanos, puesto por Dios, pero no es un gobierno que ejerce una autoridad excesiva, ni una autoridad, hermanos, para maldad, sino que es un gobierno de cuidado, de amor, de respeto. Hermanos, para restaurar, para sanar a las personas. De la misma manera, hermanos, la iglesia es llamada a la obediencia, pero solo cuando su gobierno, sus pastores, sus ancianos, sus líderes están sometidos a la palabra de Dios. Porque entonces, hermanos, reconocen que son guiados conforme a la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, no está obligada a someterse a un pastor que no se someta a la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, está llamada a seguir a Dios, no a un pastor, hermanos. ¿Está puesta a cargo de pastores? Sí, pero ese pastor, hermanos, tiene que rendir cuentas de las almas de las personas, pero antes que eso, hermanos, tiene que someterse a Dios. Cuando estamos fuera del orden de Dios, hermanos, todo es un caos. Todo se vuelve, hermanos, un relajo. Y la iglesia está llamada, hermanos, a velar por sus pastores en oración. De verdad, hermanos. A cooperar, hermanos, con sus pastores. Pero sus pastores tienen que estar sometidos a la palabra, hermanos. Ser fieles a lo que la palabra ha establecido y no meter sus propias opiniones, sus propios estándares, sus propias ideas. No, hermanos, eso no cabe aquí. En la iglesia del Señor eso no cabe. Todos estamos regidos bajo la máxima autoridad que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en la fe, en la práctica. Es suficiente y tiene autoridad, hermanos. Entonces, tanto unos como otros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Y afuera, hermanos, nuestra vida diaria. La iglesia está llamada a ser excelente, hermanos, en todo lo que haga. Si tenemos un trabajo, ser excelentes en ese trabajo. Si tenemos un negocio, ser excelentes en ese negocio. Si tenemos un emprendimiento, hermanos, que sea verdaderamente excelente. Si tenemos estudios, que seamos excelentes. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo se rige por otras cosas. ¿Qué escuchamos en los trabajos? Es un huevonazo, es un flojonazo, es un peleonero, es un conflictivo, es un chismoso. Hermanos, eso no puede ser la referencia de un hombre o una mujer de Dios. Somos llamados a ser excelentes. En todo, hermanos, en todo. En nuestra puntualidad,
en nuestro servicio, en la calidad con la que hacemos las cosas, en el trato a las personas, en todo, hermanos, cómo nos conducimos. De verdad, hermanos, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Ahí a quién nos estamos sometiendo? Al amo que tenemos en el cielo, hermanos. Somos siervos de ese Señor. Si un hermano o una hermana trabajan con usted, hermanos, no puede, hermanos, tratarlo como un patrón del mundo trata a sus empleados. No. Porque somos, hermanos, el mismo cuerpo en Cristo. Y si tenemos a un hermano por jefe, hermanos, hagamos las cosas no para el hermano, pero sí para el Señor. Y en eso le damos la gloria a Dios. Cuando todo lo hacemos para la gloria de Dios, hermanos, cuando lo hacemos, hermanos, de verdad, para exaltar a nuestro Señor, todo cambia. Porque entonces la gente sí ve que somos diferentes. ¿Qué es darle la gloria a Dios, hermanos? Que con mi vida, todo lo que yo hago, cómo me conduzco, cómo hablo, todo lo que la gente ve de mí, eso, hermanos, produzca en las otras personas una idea más grande de Dios. Eso es darle la gloria a Dios. Que exaltamos, hermanos, con nuestra vida a que el otro piense mejor de Dios, a que la opinión que el otro tiene de Dios sea más grande y sea más precisa conforme a la palabra de Dios. Si mi jefe no cree en Dios, si mi jefe piensa que soy un fanático religioso y mi conducta, hermanos, es deplorable, hermanos, pues cada día más va a pensar peor de Dios y va a pensar peor de mí. Pero en cambio, hermanos, si mi jefe que no conoce de Dios o que no cree en Dios, y yo, hermanos, me rijo con la palabra de Dios y busco agradar a Dios dándole la gloria con todo lo que hago, hermanos, la opinión de mi jefe va a empezar a cambiar. Va a empezar a ver que ese Dios al que yo sirvo es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios bueno, es un Dios que guía, es un Dios que ama, es un Dios, hermanos, empieza a exaltar la idea que Él tiene de Dios a través de mi vida. Necesitamos vivir para la gloria de Dios. En todas nuestras relaciones, hermanos. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Vimos lo que decía Filipenses. Considérense, hermanos, más chiquitos y a los otros vean los superiores. No busques lo tuyo, busca también lo de los demás. La esposa, hermanos, de verdad, sea ayuda idónea. No sea ayuda idónea, sino ayuda idónea. Idóneo, que se acomoda, que es tan compatible, hermanos, porque el hombre, hermanos, no ve muchas cosas, no puede con todo, hermanos. Necesita una ayuda, hermanos, de verdad creativa, graciosa, hermanos, sensible. Solamente ustedes pueden hacer ese trabajo, hermanos. Los hombres, hermanos, tenemos otro trabajo. Pero si ustedes no nos ayudan, hermanos, de verdad es un caos. Las mujeres aportan tanto valor a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, hermanos, que sin las mujeres, hermanos, esto sería un caos. Hermanos, la visión que las hermanas tienen es necesaria para nuestras vidas. Entonces, como maridos, amemos a nuestras esposas. Como maridos, respetemos a nuestras esposas, cuidemos de ellas. Como maridos, hermanos, procuremos a ellas. Y de la misma manera, mujeres, necesitan ser guiadas por el varón. Varones, yo les hago un llamado con todo el corazón. Ustedes son la cabeza del hogar, somos la cabeza del hogar y necesitamos dirigir a nuestras familias y conducir a nuestras esposas a la voluntad de Dios.
Entonces necesitamos nosotros tomar la palabra de Dios primero y guiar a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios. Ese es el trabajo que tenemos. A la mujer no le fue dado esto. Si a la mujer le hubiera sido dado esto, hermanos, ya lo hubieran hecho. Pero nos fue encomendado a los varones, hermanos. Y necesitamos tomar la iniciativa de ser, hermanos, los líderes de la familia. Dios nos llamó a ser líderes en nuestras familias. Y necesitamos tomar la palabra de Dios para conducir a nuestra esposa y para conducir a nuestros hijos en lo que a Dios le agrada. Y nosotros, hermanos, somos portadores de esa tarea porque en nosotros, hermanos, Dios depositó fuerza, determinación, coraje. Dios determinó que el hombre fuera quien llevara el liderazgo, hermanos, porque es el que va a pelear, hermanos, primeramente por la familia. Nosotros, hermanos, tenemos esta tarea de defender a nuestra familia, de conducirla en agrado a Dios y de lo que estorba, hermanos, pelear contra eso y quitarlo. Por eso Dios delegó eso a los varones. Hijos, ahí están los hijos, ¿dónde andan los hijos? Ahí están los hijos. Amén. Obedezcan a sus padres, hijos. Porque los padres que aman la palabra de Dios, que creen en la palabra de Dios, nunca les van a decir a ustedes algo que les haga mal. Siempre les van a enseñar para su propio bien. Y necesitan obedecer a sus padres. Necesitamos obedecer, ¿eh? Sí, hermanos. Hijos, necesitan entender que ustedes no comprenden todas las cosas, que van creciendo, que van madurando, pero en el camino, si ustedes estuvieran solos, no durarían, ¿eh? Ya se hubieran quedado. Necesitan el apoyo de sus padres, por eso necesitan ser guiados por sus padres. Y nosotros como padres, hermanos, necesitamos cuidar a nuestros hijos. Necesitamos, hermanos, de verdad, ponernos al servicio de nuestros hijos. ¿En qué sentido? En el cuidado que ellos requieren. Hermanos, cuando hablamos de someternos unos a otros en la familia, en la relación de padres e hijos, no significa que los padres somos los tapetes de los hijos. Porque eso, hermanos, también véalo hoy. ¿Cuántos chamaquitos malcriados no hay, hermanos, que no respetan a sus padres? Que les alzan la voz, que les alzan la mano, hermanos. ¿Cuántos, hermanos, niños malcriados, hermanos, de verdad no abundan en el mundo? Porque no tienen una corrección de sus padres. Sus padres no han estado al servicio de ellos para cuidarlos, para guiarlos, para enseñarlos, para corregirlos. Es ahí donde los padres tienen que someterse a sus hijos, pero en el cuidado y en la atención que ellos necesitan. Amén, hermanos. Bien. ¿Ya se aburrió? Vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar. ¿Cuántos tienen problemas en casa? Hermano, todos tenemos problemas en casa. Pero las crisis en nuestro hogar, hermanos, no se resuelven con técnicas. No se resuelven con los consejos del mundo, lo que me dijo mi comadre, lo que yo vi que hizo mi amiga, lo que dice el TV Notas. No. No, hermanos. Las crisis en el hogar, hermanos, se resuelven cuando papá, cuando mamá, cuando hijos nos sometemos en el temor de Dios. Ahí, hermanos, cuando buscamos la llenura del Espíritu de Dios, ahí se resuelven esas crisis. Tome a su pareja, tome a su esposo, tome a su esposa y pónganse a orar. Sencillamente, hermanos, pónganse a orar, pónganse a buscar de Dios. Llame a los hijos y llámelos para enseñarles a orar. Y así, hermanos, así
se van a resolver las crisis en los matrimonios o las crisis en los hogares. Yo les pido que examinen, hermanos, si en medio de estas relaciones, matrimonio, familia, padres e hijos, la iglesia, usted, hermanos, está fuera del orden de Dios. Yo le pido que examine, hermanos, si usted, hermanos, ha estado compitiendo, ha estado siendo egoísta, ha estado envidiando, ha estado en desacuerdo, ha estado, hermanos, reclamando sus derechos, ha estado poniéndose al tú por tú. Hermanos, examinémonos. Esposos, estamos llamados a dar la vida por nuestras esposas. Esposas están llamadas a sujetarse a sus maridos. Y nosotros como padres, no llevemos a ira a nuestros hijos. No los llevemos a ira, hermanos, porque eso los desalienta. Si queremos que nuestros hijos, hermanos, obedezcan, no los llevemos a ira, porque eso los desanima. Y menos van a obedecer y van a caminar en agrado a Dios. Atendamos a nuestros hijos, hermanos, con sabiduría. Yo personalmente le pido a Dios sabiduría para guiar a mi hijo. Amor, hermanos, para cubrir todas sus faltas. Y firmeza para corregirlo, hermanos. ¿Cuántos son iglesia? Amén. Como iglesia, hermanos, necesitamos caminar en madurez. Caminar en madurez, hermanos. Para que cada uno de nosotros consideremos a nuestro hermano, a nuestra hermana superiores a nosotros. No compitamos, no somos mejores. No andemos en vanagloria, hermanos. Sencillamente amemos a nuestros hermanos. Amemos a nuestros hermanos y sirvamos a nuestros hermanos. ¿Quién se acuerda, hermanos, de lo que hizo el Señor Jesús en el aposento alto, cuando tomó una toalla y un lebrillo? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo el Señor? ¿Ya lo dijeron por acá? A todos le lavó los pies, hermanos. El Señor, siendo el Señor, se puso como siervo y le lavó los pies a sus discípulos. Hermanos, cuando uno en la antigüedad llegaba a una casa, el señor de la casa tenía un siervo que no se ocupaba de otra cosa sino de llegar, tener una toalla, tener una tina, un lebrillo y lavar los pies del invitado. Porque obviamente no había carreteras como hoy, ni venían en coches, sino que sus pies y sus vestidos se ensuciaban. Si había polvo, si había lodo, si había suciedad, hermanos. Y entonces el siervo se inclinaba y lavaba los pies de las personas invitadas a la casa. Y entonces el invitado pasaba ya con los pies limpios, hermanos. Si el Señor, siendo quien es, se dispuso, hermanos, a servir a sus discípulos, el ejemplo nos ha dado, hermanos, de servirnos unos a otros. ¿Amén? Amén. Necesitamos, de verdad, hermanos, buscar la llenura del Espíritu de Dios para que nuestros corazones se sometan, para que nuestros corazones estén en concordancia con la palabra de Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Les pido que se pongan de pie, por favor. Hola. Amén, hermanos. Por favor, reúnase con su familia porque vamos a orar. Reúnase con su familia. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.
Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la conducción de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos muestra el orden que tú has establecido. Tu palabra nos muestra, Señor, por qué tú has dado, Señor, el rol a cada uno. Padre, tú que creaste el matrimonio, que creaste la familia y que creaste la iglesia, Señor, sabes, Señor, de qué necesita. Te pedimos que el orden que tú has dado en la palabra venga a nuestras vidas, venga a nuestros corazones, venga a nuestros matrimonios, venga, Señor, a nuestras familias y venga a nuestra amada iglesia. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás obrando. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, y aún nos confrontas, Padre, con tu palabra. Pero queremos, Señor, agradarte a ti. Permite que nuestras vidas se rindan, Señor, en obediencia a ti. Que nos podamos someter unos a otros en temor a ti, Señor. Obra, Padre, para que nuestros corazones, Señor, sin fingimiento, sino que verdaderamente podamos amar en el estándar que tú nos has marcado, en el estándar que tú nos has enseñado. Así como Cristo se sacrificó por la iglesia y así como la iglesia se entrega a su Señor, así, Señor, en nuestros matrimonios. Así, Señor, como tú recibiste por adopción a hijos extranjeros, hijos que no eran de tu familia, hijos que no merecían nada, pero los llenaste de amor, los salvaste. Así, Señor, que es el amor de los padres para con los hijos. Y así como Cristo, siendo hombre, se entregó en obediencia al Padre, así que nosotros como hijos podamos obedecer a nuestros padres. Permite, Padre, que tu iglesia se reforme, que tu iglesia, Señor, tome un rumbo diferente. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y corazones para cambiar nuestra manera de pensar y de sentir y de hacer las cosas. Enséñanos, Señor, con tu palabra. Guíanos con tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que traigas, Señor, el orden a nuestras vidas. Permite que todo lo que hay, Señor, en nuestros hogares, esos conflictos, sean arreglados a través de estar en el orden que tú has establecido. Permite, Padre, que nuestras vidas se corrijan, Señor, conforme a tu palabra. Te pedimos misericordia. Te pedimos, Señor, que capacites nuestros corazones con amor, con paciencia, con ternura, Señor. Te pedimos que llenes nuestras vidas, Señor, con el ánimo, Señor, de luchar por nuestros hijos y por nuestros matrimonios. Te pedimos, Señor, que tú dispongas en nuestra mente, Señor, el anhelar tu presencia y servir a nuestros hermanos aquí en nuestra congregación. Obra, Padre, obra, Señor, en cada uno de nosotros y que seas tú, Señor, glorificado en todo nuestro existir. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén.